Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa de especial entrevistas. En esta ocasión vamos a hablar de una empresa de nuestra tierra que se lanzó a la aventura hace prácticamente ya 35 años. Además, le vamos a preguntar a nuestro entrevistado qué recuerdos guarda de un modelo concreto de la marca SEAT, porque esa fue la mecha del negocio. Un negocio que ahora mismo va sobre ruedas y que se cimenta sobre las claves del éxito, pero también del riesgo. Y todo ello lo vamos a abordar en los próximos minutos. Carlos Magdaleno, director general de Ambuibérica, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por darme esta posibilidad de estar con vosotros. Y lo vamos a analizar en los próximos minutos. Además, Carlos, la historia de una empresa que nació en el año 1980. Les decíamos a nuestros espectadores hace un instante que íbamos a hablar de un modelo de la marca SEAT, un SEAT 132, porque esa fue la mecha, el inicio de ese negocio. Vamos a dar dos pinceladas. Nos situamos en el año 80, en el servicio militar que usted estaba haciendo en el puesto de la Cruz Roja de Mayorga, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, pues era cuando nos tenemos que, para situarnos bien, estamos hablando de un periodo en el que casi no había ambulancias, ¿no? Donde se trasladaba, todavía recuerda mucha gente, se trasladaba a los enfermos sacando un pañuelo por la ventana para que se diera prioridad, ahí había un problema. Entonces, bueno, pues yo hice la mili en la Cruz Roja en Mayorga para poder estar cerca de mi negocio familiar, que era un taller, que teníamos taxis. Y en ese momento fue donde se vio, donde se me encendió la bombilla de que ese sector tenía que evolucionar y por allí prácticamente no existía. Por allí ni en la totalidad de la geografía española, solo estaba en las grandes ciudades. Entonces fue donde nació la idea y donde yo propuse a mi padre entonces comprar la primera ambulancia. Comenzaron en Mayorga y luego llegó Tordesillas, llegó Río Seco, empezaron a expandirse por la provincia. Sí, correcto. Nosotros empecé en Mayorga, nos adjudicó el entonces Insalud una ambulancia en Mayorga, luego el Insalud fue haciendo zonas de influencia más grande con el fin de profesionalizar cada vez más el sector, y fue cuando ya ganamos el concurso público de la zona este de Valladolid, que era la influencia de la zona de atención primaria. Tordesillas, Medina de Río Seco, Mayorga, Villalón, toda esa zona fue la primera adjudicación en la que tuvimos que contratar conductores de fuera, que ya no lo podíamos asumir desde la familia, sino que contratamos los primeros conductores como trabajadores externos. Quizá la historia de muchas empresas se pueda escribir sobre la línea primero de una idea, luego de una expansión por el territorio, pero claro, muchas veces la evolución o el desarrollo del negocio se queda ahí estancado. En cambio, en el caso concreto de lo que hoy es Ambuibérica, llegó un apartado que entiendo que llegó a ser crucial, que fueron las alianzas. ¿Cómo surgieron las alianzas? ¿Por qué pensó que eran importantes en ese momento? Yo creo que en este sector estaba clarísimo que no puede haber un operador en cada una de las poblaciones. Yo tuve siempre clarísimo que había que hacer zonas de actuación grandes. Cuando uno es un pequeño autónomo y piensa en que eso va a crecer y tiene que ser cada vez más grande, uno tiene que plantearse, tiene que poner los pies en el suelo y decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Puedo comprar todo? No, es imposible. Yo no tengo capital detrás para poder comprar todas las empresas que están actuando aquí. Al final de todo eso tienes que darte cuenta que tienes que hacer una fórmula mixta, donde llego a acuerdos con otros empresarios y sumamos la experiencia y sumamos nuestra pequeña economía para poner eso en marcha, y cuando hay una zona que el empresario no está en condiciones de hacerlo o no cree en esos proyectos, pues ahí sí que puedo concursar, sí que puedo comprar. Entonces lo que hicimos fue un mix de todo ello, buscar una fórmula que permitiera crecer, pero siempre con los pies en el suelo. Claro, y además le he leído en alguna ocasión decir que en aquel entonces era un sector atomizado y gracias a esas alianzas, como que, por decirlo de algún modo, pillaron a la competencia a contrapié.
Sí, era tan atomizado que no, o sea, la dedicación a ese sector, incluso nosotros en mi familia, no era completa. Yo estaba trabajando en el taller, que soy electricista del automóvil, y cuando había un accidente y llamaban, yo me lavaba, cogía la ambulancia y me marchaba con la ambulancia. O sea, no daba ni plena dedicación a ese sector. Claro, cuando esto empieza a crecer, te vas encontrando con que el resto de las empresas prácticamente hacían lo mismo. Había funerarios que tenían ambulancias, había taxistas que tenían ambulancias, o sea, eran muchos y tenías que creer que primero que esa fórmula no valía, y creer de que para avanzar en ella el esfuerzo era buscar los condicionantes para que tuvieras la herramienta preparada para los nuevos retos que venían después. Y retos que finalmente han conseguido que ahora mismo dupliquen en tamaño a la segunda empresa de ambulancias que hay en el país. La verdad es que, bueno, pues es una idea en la que creímos nosotros prácticamente solos al principio, porque en el sector creía que se iba a acabar con el volumen provincial. O sea, el sector pensaba, la fórmula ideal es que sea una provincia, y así estuvo unos años donde cada uno manejaba su provincia en concreto. Hoy, excepto en algunas excepciones, las empresas de transporte sanitario están centralizadas en una provincia, salvo excepciones nuestra y de algún competidor nuestro ahora. Pero el romper, el decir, soy capaz de trabajar en diferentes provincias de la geografía, en principio de la misma comunidad autónoma, era un reto que todavía no se veía. O sea, hoy todavía seguimos siendo un sector atomizado, aunque lógicamente ya hay algunos operadores que tenemos un volumen ya más importante. ¿Cómo se ha conseguido romper esa mentalidad que existía de en cada provincia operaba una empresa? Porque entiendo que ha sido un proceso laborioso, incluso largo. Yo creo que al final las administraciones, cuando sacan los concursos públicos, buscan la profesionalización del sector. Tenemos que buscar las sinergias que nos ofrecen posibilidades, que nos ofrecen valor añadido, la economía de escala. Yo, evidentemente, si compro 300 ambulancias al año, no puedo conseguir los mismos precios que cuando yo compraba una cada 3 años, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que se pueda ser más competitivo, que tu equipo directivo sea tremendamente profesional y además tenga experiencias y visiones de diferentes zonas que lo que te hacen tener es una perspectiva mucho mayor. O sea, eso yo creo que es lo realmente importante, pero desde luego que lo más importante es detrás tener un equipo humano joven, que aporte tu experiencia, que le una una formación impecable de todos ellos. O sea, es una mezcla de todo eso que hace que tengas un producto muy interesante, muy competitivo y a la vez muy profesional. Y que ha dado además como resultado que ahora mismo tiene una flota de unos 1.400 vehículos, más de 3.000 profesionales, y que una vez acumulada o acabada la etapa de la expansión nacional, bueno, no sé si está acabada del todo, pero ahora mismo ya están haciendo miras fuera de nuestras fronteras, que quizá también es no sé si es el mayor reto al que se enfrentan actualmente. Pues sí, vamos, aquí en lo que es en España nunca se ha acabado, porque periódicamente tienes que concursar. Habrá que unas zonas se ganan, otras podrán perder, pero en cualquier caso lo que está claro es que en España el modelo tiene ya pocos avances en cuanto a desarrollo hay, porque yo siempre digo que tenemos el mejor modelo sanitario del mundo. Habrá gente que me lo pueda cuestionar, pero yo digo que tenemos el mejor modelo sanitario del mundo y tenemos el mejor transporte sanitario del mundo. Otro problema luego es que podamos pagarlo, pero lo cierto es que hoy es así y para nosotros es incuestionable. Y nos encontramos en que fuera de nuestras fronteras, fundamentalmente nosotros en América, excepto en Estados Unidos, en el resto de América, están desarrollando a pasos agigantados unos modelos sanitarios en los cuales el transporte sanitario prácticamente no existe. Entonces, yo cada vez que aterrizo en uno de estos países de Sudamérica, me coloco
en la España del SEA 132 que tuve yo entonces, donde los profesionales eran voluntarios, donde no estaban establecidas todos los protocolos sanitarios que tenemos aquí. Entonces, allí me permite avanzar mucho más deprisa, porque eso yo ya lo he visto. Tiene la experiencia pasada y la aplica al presente. Eso es, yo digo que no hay que ser más listo, no. Lo que hay que hacer es recordar los tropiezos que has pegado en el pasado para ser capaz de no volverlo a tener en el futuro. Y cuando uno se posa allí, lo que empieza a ver son los baches que uno ha tenido durante tantos años, con la ventaja de que esos baches, al haberlos tenido, ya sabes cómo saltarlos. Es decir, que las operaciones que ha hecho Ambuibérica ahora mismo en Brasil, comprando una empresa, Medsalva, adjudicándose el transporte sanitario en el área metropolitana de la capital de Perú, Lima, y las operaciones que va a hacer próximamente, digamos como que ha tenido, digamos, un parangón con lo que teníamos aquí hace unos años, pero digamos, ¿tan atrasada está realmente, entre comillas, esas sociedades? Nos encontramos con sociedades donde económicamente van muy rápido, o sea, son sociedades que tienen dinero. Pero nos encontramos, lo complicado de nuestro sector, de todo el sistema sanitario, es que es un eslabón que tiene que ir todo unido. O sea, no puede ser que llegue, nosotros estamos en la ciudad más grande en la que trabajamos, en Sao Paulo, en Brasil, con 14 millones de habitantes, y no puede ser que llegue y diga, como tengo dinero, pongo 500 ambulancias a trabajar y con eso tengo el problema resuelto. No, tiene que haber 500 ambulancias trabajando y tiene que haber unos hospitales que sean capaces de absorber todos esos pacientes que yo voy a llevar. Porque ¿qué va a pasar si pongo de repente 500 ambulancias y los hospitales no son capaces de absorber todo eso? La cadena se rompe al final. Que se va a romper la cadena y al día siguiente van a estar las ambulancias paradas alrededor del hospital porque no somos capaces de hacer una transferencia del paciente al hospital. O sea, tiene una complejidad tremenda porque tiene que empezar en primaria, tiene que empezar en la calle y tiene que acabar en cómo solucionamos los problemas en el hospital. Y nos encontramos con que los heridos en la calle se producen como en todo el mundo, porque hay accidentes, porque hay infartos, porque hay... y unos hospitales que son pocos y están colapsados. Decimos, ¿está tan retrasado está? Pues es una situación, no tenemos que decir que listos somos nosotros, que yo, que no soy relativamente mayor, lo he vivido. O sea que no tenemos que decir qué mal están allí, sino que ellos tienen que andar un camino que recientemente hemos andado nosotros. Además de eso, entiendo, de formar a los profesionales también. Claro, claro, por supuesto. O sea, al final de todo, en este sector, los trabajadores en cualquier sector son importantes. Pues en transporte sanitario, de cada 10 euros que entren en nuestra casa, 7,5, de esos 10 que entran, 7,5 se van a personal, para que veamos la dimensión que tiene económicamente los recursos humanos en nuestro sector. Pero claro, cuando uno, encima de todo eso, estamos tratando con personas, y además de tratar con personas que tienen unas necesidades especiales, porque además tienen la desgracia, muchos de ellos, de que son enfermos o que han tenido un accidente, y además de ser personas, hay que dedicarles un tiempo especial y de una forma especial. Nos damos cuenta que lo más importante de todo es el equipo humano que hay detrás de todo ello. Y después de América, señor Madaleno, yo no sé si en la diana de Ambuibérica está Europa. Entiendo que puede haber planes. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Porque se había hablado de Italia, Portugal, Francia, con un modelo diferente al que tienen en América. ¿Cómo va eso? Sí, yo fundamentalmente he viajado, he conocido un poco el sistema sanitario. Está mucho más desarrollado. Europa tiene varias velocidades, no nos vayamos a pensar que esto es todo igual. Los países del este tienen situaciones todavía muy... Pero bueno, también países como Italia nos encontramos con que el transporte sanitario le queda muchísimo que desarrollar. Estamos hablando de Italia, no estamos hablando de cualquier cosa. Hay diferentes situaciones, no es como en América donde la situación es más homogénea. Portugal, estuvimos a puntito de cerrar una operación de compra en Portugal, pero la entrada de la crisis en Portugal hizo que la administración recortara brutalmente las asignaciones
y al final no lo podíamos hacer porque era prácticamente imposible acometerlo. Pero faltaron 10 días para tener una empresa en Lisboa. Bueno, aún así los retos siguen estando pendientes en Europa, entonces. Sí, siguen estando, por supuesto que sí. Es más, incluso ahora en Italia estamos haciendo algunas cositas, pero ya digo, la oportunidad, como al final cuando uno llega aquí dice, ¿dónde es donde más queda por hacer? Pues nos encontramos en América, que además tenemos otras facilidades adicionales, ¿no? Porque al final el idioma es muy importante para nosotros, porque hay cuestiones que podemos hacer conjuntas desde la sede central y cuando el idioma es el mismo es más fácil. O sea, América tiene unos condicionantes que hacen que sea más atractivo, por lo menos que yo lo considere. Pero bueno, no quiero ir a mercados mucho más numerosos como puede ser India, donde queda todo por hacer también, pero bueno, hay la distancia, el idioma, son otros baches, otras trabas que hace que lo veamos con un poco más de paciencia, ¿no? Aún así, señor Madaleno, los resultados con todas estas tareas de expansión, con el trabajo en el territorio nacional, 2013, 100 millones de euros de facturación. Prevén llegar en este 2014, que en todo el contexto en el que estamos, unos 200 millones de euros. Es decir, duplicar facturación en un año. Caramba, que en los tiempos que corren se agradece escuchar cifras así. Sí, de todas formas hay que reconocer que nosotros desde el principio, nosotros somos una compañía que se está dedicando a desarrollarse y a crecer. Ambuibérica no ha repartido beneficios nunca. O sea, lo que quiero decir es que todo lo que genera Ambuibérica nuevamente se vuelve a meter en Ambuibérica porque creemos que es necesario. O sea, no es decir, al final, ¿no?, lo que dice el que ordeña a la vaca se lleva la leche, pero la vaca queda más delgadita. No, no. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es engordar esta vaca porque creemos que tenemos que desarrollar todavía muchísimo. En investigación y desarrollo y en innovación tenemos que hacer un esfuerzo importante. Yo creo que nos queda muchísimo todavía en temas de seguridad de los pacientes que llevamos, en la transmisión de datos de los coches, en la transmisión de la historia clínica del paciente. Tenemos cantidad de cosas que hacer y creemos todavía que nos queda muchísimo tiempo por delante para poder ordeñar esta vaca, pero ya digo, hemos crecido muchísimo, pensamos crecer más, pero siempre invirtiendo todo lo que sacamos y poniendo dinero para comprar nuevas empresas. Entonces así siempre es más fácil crecer que cuando pretendes sacarlo y además crecer. Además, nos hablaba antes de esa inversión que se hace en personal, esos 7,5 euros por cada 10 que se facturan en la empresa. También es importante reseñar el dato de la antigüedad de las ambulancias, que creo que es una media de 2 años, es decir, son ambulancias perfectamente equipadas. Hace pocas semanas, pocos meses, nos han presentado unidades bariátricas que no existían para personas excesivamente obesas, en fin. ¿Qué inversiones se están haciendo desde Ambuibérica para poder mantener a punto toda la maquinaria, las ambulancias? Nosotros consideramos que a nosotros lo más caro que nos sale es que la unidad se pare. O sea, si la unidad se pare, la tenemos que sustituir, nos genera problemas siempre. Entonces nosotros lo que somos conscientes es de que tenemos que tener unidades que den calidad y que a la vez no nos generen estas situaciones de cambios de vehículo, porque seguro que los telespectadores dicen, tampoco cuesta tanto trabajo cambiar un vehículo, pero hay que tener en cuenta las condiciones del vehículo. Para que un médico cambie un vehículo por otro, tiene que comprobar que todos los medicamentos y que todos los equipos funcionan. La transferencia de un vehículo a otro no es tan sencilla como decir, me bajo de este coche y me monto en esto. Hay que comprobar, son muchas horas de paralización. Entonces, hemos tenido muy claro que tenemos que tener una flota muy nueva. Ahora yo no sé si la media estará en 3 años, aproximadamente 2-3 años, pero que tenemos que tenerlo porque no nos podemos permitir otra cosa y porque además nuestras paralizaciones generan otros inconvenientes y en este caso muy graves con la salud de las personas. Los vehículos asistenciales, es importantísimo la corriente, porque todos los monitores, respiradores, aspiradores, todo es eléctrico. Entonces tenemos que tener la seguridad de que por lo menos hemos puesto todo lo humanamente posible para que no falle nada. Luego al final siempre hay cosas que fallan, pero desde luego
que hemos tratado de que no sea así. Por eso es muy importante para nosotros que los equipos sean bastante nuevos. No obstante, los resultados están ahí. Es decir, hace poco ustedes pusieron en marcha digamos, una encuesta de satisfacción de los usuarios. Daban de nota media, creo que más de un 7, en algunos apartados incluso relativos a la seguridad, al transporte, más de un 8. Es decir, los usuarios al final con esas notas reflejan la calidad del servicio. ¿Para qué les ha servido esa encuesta de evaluación? A nosotros esas encuestas nos valen para saber qué es lo que tenemos que reforzar y dónde es donde fallamos. Y hay que tener en cuenta que además en las encuestas nosotros tenemos un inconveniente. Y es que cuando un paciente va... El paciente tiene una paciencia limitada y luego ya es un paciente impaciente, ¿no? Y nos encontramos con que el paciente va a una consulta, le lleva la ambulancia y en la consulta espera y a la prueba que tiene que hacer adicional espera y a los papeles del resultado espera y luego nos encontramos con que cuando va a hacer la salida de la consulta para casa ha esperado tantas veces que su paciencia se ha agotado. Se ha agotado. Y cuando llega el final, que dice, y ahora va a venir la ambulancia, y ahora tendré que esperar nuevamente la ambulancia. Claro, si no es urgente, hay que esperar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos el inconveniente, no es hacer ni mal ni bien las cosas, de que la paciencia es limitada y se ha consumido. Entonces, al final de todo, hay mucha gente que dice, y es que al final tuve que esperar a la ambulancia. Sí, se quedan con eso cuando a lo mejor el problema no viene eso, sino del proceso de atención médica. El problema viene no porque exista un problema, sino porque queremos hacer muchas cosas seguidas y eso, bueno, pues es bueno asistencialmente, pero tenemos que contar con que el paciente, si además de su dolencia le hacemos esperar, se cabrea. Tenemos que contar con que es así y no es que sea culpa de nadie, simplemente tenemos que aguantar eso así porque eso es parte de nuestro negocio. Bueno, no obstante, también intentan dar a conocer a la ciudadanía cómo trabajan, sin ir más lejos. Recuerdo una exhibición que hicieron de ambulancias en la Plaza Mayor, han hecho, digamos, también algún simulacro de cómo trabajan en los incidentes. Entiendo que eso también debería servir a la gente para darse cuenta cómo se trabaja, ya no solo cuando somos pacientes. Claro, claro. Sobre todo, yo creo que la población lo que tiene que entender es que los recursos son limitados siempre. Y una urgencia no tiene que esperar prácticamente nada. Una entrada en consulta debe esperar muy poco, pero una salida puede esperar, porque al final la coordinación lo que hace es, al ser los recursos limitados, voy a tratar de hacer esperar lo que menos problema genere. Entonces, eso es importante que la gente lo conozca, ¿no? Es importante que la gente sepa que en los centros coordinadores, como los recursos siempre van a ser limitados, porque aunque pusiéramos el doble, habría una hora punta tremenda que lo desbordaría, que cuantos más recursos pones, estás generando más demanda porque esto funciona de esta manera. Entonces es importante explicar a la población que lo que se trata de hacer es que se espere, si hay que esperar, en lo que menos prisa corre y que nos esforcemos muchísimo que donde hay problemas de salud o podemos poner en problema la vida, tenemos que procurar que la atención sea muy corta en espacio porque de eso depende la calidad asistencial. Y una de esas cuestiones urgentes son los accidentes y por eso ustedes colaboran con, sin ir más lejos, con Stop Accidentes, haciendo simulacros y campañas desde los niños más pequeños hasta los chavales que están en los institutos y en las universidades también. Sí, y además esa faceta, este año, hemos constituido la Fundación Ambu Ibérica hace 15 días, que lo que tratamos es en los colegios, ya que dentro pues ha habido una modificación dentro de los temas que tienen que dar en primaria. Nosotros desde nuestra fundación estamos haciendo un programa muy interesante para los colegios para que los niños de primaria sean capaces de saber cómo se reacciona cuando se encuentran con una situación de estas. Es importante, el primer interviniente cuando hay un accidente, sea quien sea, es importante lo que hace. Pues lo que tenemos que hacer es, lo que estamos haciendo desde la Fundación, es enseñar a los colegios, a los más pequeñitos, qué es lo que hay que hacer en este caso. A lo mejor de una llamada al 112 de un niño en el colegio, como le indica a su profesor,
se puede salvar una vida, y eso sí que realmente es importante. Y al final de todo ese camino también están los reconocimientos. Ambuibérica ha sido reconocido con el premio Incorpora por tener en su plantilla personas en riesgo de exclusión, también el premio ejecutivo por la atención al cliente. En fin, entiendo que también son respaldos que ayudan a continuar. Por supuesto que sí. Nosotros casi duplicamos la exigencia legal de contratación de personas minusválidas. En una empresa de transporte, sanitario o no, todavía tiene mucho más valor, porque hay muchos minusválidos que no pueden conducir, que no pueden. Entonces, eso lo que requiere es que en los puestos donde no se requiere conducción, tenemos muchísima gente minusválida trabajando, porque así cubrimos también. Las empresas tenemos que cubrir varias facetas. Una es ganar dinero, que nadie la empresa que diga aquí que no está para eso está mintiendo. Una es ganar dinero. Pero en ese camino, tenemos otros objetivos, y yo creo que uno es dar a la sociedad lo que la sociedad al final nos da a nosotros, y lo tenemos que hacer, bueno, pues haciendo todas estas acciones que además nos resultan muy bien, porque tenemos cantidad de gente que tiene dificultades físicas y que están tan acostumbrados a luchar, que han hecho de la lucha su medio de vida, y te das cuenta en cómo son capaces de organizar las cosas por su pasado personal, y eso es bueno para el negocio también. Pues Carlos Magdaleno, que continúen esos reconocimientos, que continúen esas buenas cifras y que sigan prestando también, como hasta ahora, esa atención tan esencial y tan importante como es la atención de transporte sanitario. Muchísimas gracias, y eso vamos a intentar, por lo menos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos Magdaleno, director general de Ambuibérica. Señoras y señores, le hemos podido conocer un caso de éxito, una empresa de nuestra tierra, y como han podido comprobar, está expandida ya no solo por España, sino que también tiene miras al otro lado del charco en América. Esta ha sido una nueva parada de nuestro viaje. Les emplazamos a dentro de 7 días. Feliz semana.